¿Qué harías si fueras arrancado de tu hogar, llevado a un imperio extraño y obligado a vivir bajo reglas que van en contra de tu fe? ¿Permanecerías firme o cederías ante la presión? Y si te dijera que hubo un joven que desafió reyes, sobrevivió a conspiraciones y a pesar de la adversidad, se convirtió en el hombre más influyente de su tiempo? ¿Te gustaría conocer el secreto que lo hizo invencible? La historia de Daniel no es solo un relato del pasado, es una lección viva de cómo la fe inquebrantable puede sostenernos en tiempos de prueba. En este video descubrirás las claves espirituales que hicieron de Daniel un hombre lleno de sabiduría, protegido por Dios y usado para revelar los misterios del futuro. Quédate hasta el final, porque hoy recibirás una enseñanza que puede fortalecer tu fe y mostrarte cómo Dios sigue hablando y protegiendo a quienes le son fieles. Comenta: Dios es mi fortaleza como lo fue para Daniel, para comprometerte con este mensaje. Dale like para que YouTube recomiende este video a más personas que necesitan esta palabra. Ahora sí, vamos a descubrir juntos la historia de Daniel y el secreto de su fe inquebrantable. 2. Daniel y sus amigos en Babilonia. El comienzo de la prueba. Un pueblo llevado al exilio. La historia de Daniel comienza en un momento de crisis para el pueblo de Israel. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Jerusalén y conquista la ciudad, llevándose cautivos a los jóvenes más inteligentes y hábiles, aquellos que podrían servir en su reino. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron forzados a dejar su hogar, su cultura y su adoración en el templo para vivir en una nación extranjera llena de dioses paganos. El propósito de Babilonia era asimilarlos, hacerlos olvidar sus raíces y convertirlos en siervos leales del imperio. Pero lo que los babilonios no sabían era que estos jóvenes no solo eran sabios en conocimiento humano, sino que estaban llenos del Espíritu de Dios. La prueba de fidelidad. La comida del rey. Uno de los primeros desafíos que enfrentaron fue la orden del rey de que se alimentaran con los manjares de la mesa real y bebieran su vino. A simple vista, esto parecía un privilegio, pero en realidad era una prueba sutil para alejarlos de su fe. ¿Por qué Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey? Hay varias razones. 1. Era comida sacrificada a ídolos, algo que iba en contra de la ley de Dios. 2. Muchos alimentos estaban prohibidos por la ley mosaica, como ciertas carnes impuras. 3. Era una prueba de lealtad al sistema babilónico, un intento de hacerlos olvidar sus costumbres y su Dios. Aquí es donde vemos la valentía de Daniel. Él propuso en su corazón no contaminarse, Daniel 1:8, y con sabiduría pidió permiso para comer solo legumbres y beber agua durante 10 días como prueba. Dios recompensa la obediencia. Al final de los 10 días, Daniel y sus amigos no solo estaban más saludables que los demás, sino que Dios les dio sabiduría, conocimiento y entendimiento en todas las áreas del saber humano. Cuando fueron presentados ante el rey Nabucodonosor, se destacó que eran 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos del reino. Daniel 1:20. Dios los había honrado por su fidelidad. Reflexión. El poder de la fidelidad. A Dios, esta historia nos deja una enseñanza poderosa. La verdadera sabiduría no viene de la cultura del mundo, sino de la obediencia a Dios. Cuando decides honrar a Dios, Él te honra y te bendice. La fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino de una decisión firme del corazón. Daniel y sus amigos estaban en un ambiente hostil, rodeados de presión para conformarse con el mundo, pero eligieron mantenerse fieles. ¿Y tú? ¿Te mantendrás firme en tu fe aunque el mundo intente hacerte cambiar? Comenta.
Decido ser fiel a Dios como Daniel, y comprométete con esta palabra. 3. El sueño de Nabucodonosor y la revelación de Dios. Un rey inquieto y un misterio sin resolver. El rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. A diferencia de otros sueños, este no era una simple imagen sin sentido. Era un mensaje divino sobre el futuro de los imperios de la humanidad. El problema es que el rey, desconfiado de sus consejeros, exigió algo imposible. No solo quería que le interpretaran el sueño, sino que primero tenían que decirle qué había soñado sin que él lo revelara. Mandó llamar a todos los sabios, magos y astrólogos de Babilonia, pero ninguno pudo hacerlo. Furioso, ordenó la ejecución de todos los sabios del reino, lo que incluía a Daniel y sus amigos. Aquí es donde comienza la intervención de Dios. Daniel ora y Dios revela el misterio. Cuando Daniel se enteró del decreto de muerte, no entró en pánico, sino que buscó a Dios en oración. Aquí aprendemos la primera lección clave. Cuando enfrentas algo imposible, no busques respuestas en el mundo. Búscalas en Dios. Esa misma noche, Dios le reveló a Daniel en una visión el sueño del rey y su interpretación. Daniel no se jactó de su sabiduría, sino que reconoció que solo Dios puede revelar los misterios del futuro, la estatua y su significado. Daniel fue llevado ante el rey y le dijo: «Oh rey, tuviste un sueño en el que viste una gran estatua. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro». Daniel 2, 31-33. Luego, una gran piedra se desprendió sin ayuda de manos humanas y golpeó los pies de la estatua, destruyéndola por completo. ¿Qué significa esto? La cabeza de oro representa Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata representan el reino medo-persa que vendría después. El vientre y los muslos de bronce simbolizan el imperio griego, que conquistaría el mundo bajo Alejandro Magno. Las piernas de hierro representan el imperio romano, fuerte y dominante. Los pies de hierro y barro simbolizan un reino dividido, una mezcla de fuerza y debilidad, como fue el imperio romano en sus últimos días. La piedra que destruye la estatua es el reino de Dios, que vendrá y acabará con todos los reinos humanos para establecer su dominio eterno. Dios exalta a Daniel. Al escuchar la interpretación, Nabucodonosor se postró ante Daniel y reconoció que su Dios era el único Dios verdadero. Como recompensa, el rey elevó a Daniel a la posición de gobernador principal sobre toda Babilonia. Dio puestos de autoridad a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Declaró que solo el Dios de Daniel podía revelar misterios. Cuando eres fiel a Dios, Él te coloca en lugares de influencia para cumplir su propósito. Reflexión. Dios da sabiduría a quienes le buscan con sinceridad. Este evento nos enseña principios fundamentales. Los misterios de la vida no se revelan con sabiduría humana, sino a través de Dios. Cuando enfrentas situaciones imposibles, ora y confía en que Dios responderá. Dios usa a los que le buscan para traer luz en medio de la oscuridad. Daniel no solo salvó su vida y la de sus amigos, sino que se convirtió en un instrumento de Dios para revelar el futuro de la humanidad. ¿Y tú? ¿Estás buscando sabiduría en Dios o en el mundo? Comenta: Señor, dame sabiduría como a Daniel, para comprometerte con esta enseñanza. 4. El horno de fuego. La prueba de los amigos de Daniel. Un desafío a la fe. La estatua de oro. Después de la interpretación del sueño, el rey Nabucodonosor, lleno de orgullo, mandó construir una gigantesca estatua de oro de aproximadamente
27 metros de altura, y decretó que todos en Babilonia debían postrarse ante ella en señal de adoración. Orden real. Cuando suene la música, todos deberán inclinarse y adorar la estatua. Quien se niegue será arrojado de inmediato a un horno de fuego ardiente. Daniel 3, 4, 6. En medio de esta crisis, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se enfrentaron a una decisión crucial: adorar la estatua y salvar su vida. Permanecer fieles a Dios y enfrentar la muerte. Sin titubear, ellos decidieron mantenerse firmes en su fe, aunque esto significara enfrentar la ira del rey y el peligro de la muerte. La valentía de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor supo que los tres jóvenes se negaban a inclinarse ante la estatua, los mandó llamar y les dio una última oportunidad para retractarse, pero ellos respondieron con una fe inquebrantable: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. ¿Cuántos hoy tendrían esa fe? Estaban dispuestos a morir antes que traicionar su compromiso con Dios. El horno de fuego y el cuarto hombre. Lleno de furia, el rey ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal y que los jóvenes fueran atados y arrojados al fuego. Algo asombroso ocurrió. El fuego era tan intenso que las llamas mataron a los soldados que lanzaron a los 3 jóvenes al horno. Pero en medio del fuego, Nabucodonosor vio algo que lo dejó atónito. ¿No arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Pues veo 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego, y el cuarto tiene la apariencia del Hijo de Dios. Daniel 3, 24, 25. Dios no los libró del horno, pero sí estuvo con ellos en medio del fuego. ¿Quién era ese cuarto hombre? Era Cristo mismo, apareciendo en el Antiguo Testamento para proteger a aquellos que eran fieles a Él. El Rey reconoce el poder de Dios cuando los sacaron del fuego. Su ropa no estaba quemada, ni siquiera tenían olor a humo. Dios los había protegido completamente. En ese momento, Nabucodonosor reconoció que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Declaración del rey: no hay otro Dios que pueda librar como este. Daniel 3:29. Como resultado, Sadrach, Mesach y Abednego fueron promovidos a posiciones de gran autoridad en Babilonia. Cuando eres fiel a Dios, incluso los que no creen reconocerán su poder en tu vida. Reflexión: Dios está contigo en medio del fuego. Esta historia nos deja una poderosa lección de fe y confianza. A veces, Dios no te libra del horno de la prueba, pero te acompaña dentro de él. No importa cuán intensa sea la prueba, cuando estás con Dios, el fuego no te puede consumir. La fidelidad a Dios siempre traerá recompensa, aunque al principio parezca que todo está en contra. Pregunta para ti: ¿te mantendrías firme en la fe aunque todo estuviera en tu contra? Comenta: Dios es mi refugio en medio del fuego, y demuestra tu confianza en Él. 5. El orgullo de Nabucodonosor y su caída. El rey que creyó ser un dios. Nabucodonosor es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Fue un rey poderoso, temido y respetado, el constructor de la gloriosa Babilonia y el hombre que dominó el mundo antiguo. Su nombre estaba asociado con conquistas militares, riquezas incalculables y un imperio que parecía indestructible. Pero había un problema profundo en su corazón: el orgullo. Desde tiempos antiguos, la humanidad tiene la tendencia de exaltarse a sí misma y olvidar que todo proviene de Dios. Esto le sucedió a Nabucodonosor.
Él creía que todo lo que había conquistado era fruto exclusivamente de su inteligencia, fuerza y habilidades. No veía la necesidad de reconocer la soberanía de Dios sobre su imperio y su vida. Se enalteció y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Estas palabras sellaron su destino. La historia de Nabucodonosor no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para todos nosotros. El orgullo siempre conduce a la ruina, y la humildad es el único camino a la verdadera exaltación. La grandeza de Babilonia y el orgullo del rey. La Babilonia de Nabucodonosor era un verdadero milagro arquitectónico y militar. Estaba protegida por murallas gigantescas, tan anchas que podían correr carruajes sobre ellas. Albergaba los legendarios jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía templos majestuosos dedicados a los dioses babilónicos. Su palacio era considerado una de las construcciones más impresionantes jamás vistas. Nabucodonosor, al observar todo esto, comenzó a creer que era un dios. No reconocía que su ascenso al trono fue un plan divino y que su fuerza provenía de Dios. El orgullo es una semilla peligrosa. Cuando crece en el corazón del hombre, lo aleja de la verdad, la justicia y la humildad. La Biblia nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Nabucodonosor no imaginaba que Dios estaba a punto de darle una lección inolvidable para él y para todos los que vendrían después. La advertencia de Dios: un sueño misterioso. Antes de la gran humillación, Dios advirtió a Nabucodonosor a través de un sueño. El rey vio un árbol gigantesco que crecía hasta el cielo, ofreciendo sombra y refugio a los animales y aves. Simbolizaba su gloria y poder. Pero, de repente, un ángel descendió del cielo y ordenó que el árbol fuera cortado, dejando solo el tronco y las raíces en la tierra. Mensaje del ángel: que les sea quitado su corazón de hombre y les sea dado un corazón de bestia, hasta que pasen 7 tiempos sobre él. Daniel 4:16. El sueño perturbó a Nabucodonosor y llamó a Daniel para interpretarlo. Daniel reveló que el árbol representaba al propio rey. La orden de cortarlo significaba que perdería su reino y viviría como un animal hasta reconocer que Dios gobierna sobre todo. Daniel, conociendo la gravedad de la revelación, rogó al rey que se arrepintiera y cambiara sus caminos para evitar este destino. Pero Nabucodonosor ignoró la advertencia, el juicio de Dios, la humillación del rey. Un año después del sueño, el rey caminaba por su palacio, admirando Babilonia, y se llenó de orgullo. Proclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? En ese mismo instante, una voz vino del cielo, declarando que su sentencia estaba decretada. Nabucodonosor fue inmediatamente apartado de su trono. Perdió la razón y fue a vivir entre los animales. Su cuerpo quedó cubierto de rocío, su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de aves. Comía hierba como los bueyes y vivió así durante 7 años. E imagina esto: un rey que antes vestía oro y púrpura, ahora vivía como un animal irracional. El hombre que no quiso reconocer que era un simple mortal fue transformado en una bestia. Dios podría haberle quitado la vida instantáneamente, pero eligió algo aún peor para alguien tan orgulloso: humillarlo completamente. La restauración, cuando la humildad trae exaltación. Después de 7 años de sufrimiento, ocurrió algo increíble. Nabucodonosor finalmente levantó sus ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. En Daniel 4:37, su cordura le fue restaurada, su trono le fue devuelto. Se volvió aún más poderoso que antes, pero esta vez no fue por su propia fuerza, sino porque Dios decidió restaurarlo. La mayor lección que Nabucodonosor aprendió fue que la gloria no pertenece a los hombres, sino a Dios. Reflexiones poderosas para nuestra vida. Esta historia tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. 1. El orgullo destruye, pero la humildad exalta. Dios resistió a Nabucodonosor por su orgullo, pero lo restauró cuando se humilló. Lo mismo sucede con nosotros. Si nos exaltamos a nosotros mismos, Dios nos humilla, pero si nos humillamos, Él nos exalta. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6, 2. Todo lo que tenemos viene de Dios. Nabucodonosor pensaba que su imperio era fruto de su esfuerzo, pero Dios es quien da y quita el poder. Seamos agradecidos y reconozcamos que todo proviene del Señor. 3. Dios nos da oportunidades para arrepentirnos. Dios advirtió a Nabucodonosor a través del sueño y le dio un año para cambiar, pero él no escuchó. Muchas veces, Dios nos da señales para que cambiemos antes de enfrentar consecuencias severas. ¿Será que Dios está tratando de hablarte ahora? Aplicación para tu vida hoy. 1. ¿Estás viviendo de manera orgullosa, confiando solo en ti mismo? 2. ¿Reconoces que todo lo que tienes viene de Dios? 3. Dios ya te ha advertido sobre algo, pero aún no has obedecido. Si hoy Dios te quitara todo, ¿cómo reaccionarías? Hoy es el día de humillarte delante de Dios. Comenta, reconozco que todo proviene de Dios para declarar tu dependencia de Él. Ora y pídele a Dios que quite todo orgullo de tu corazón y te enseñe a vivir en humildad. Que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios y no nuestro propio orgullo. 6. La escritura en la pared y la caída de Babilonia. Un rey arrogante y un reino en crisis. La historia de la caída de Babilonia es uno de los relatos más impactantes de la Biblia. Nos habla de un rey orgulloso, un mensaje divino y un juicio que llegó de manera repentina e irreversible. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, heredó el trono de Babilonia. Aunque su abuelo había aprendido a temer y honrar al Dios de Israel, Belsasar no tuvo esa misma actitud. Mientras el enemigo estaba a las puertas, el rey decidió dar un banquete. En lugar de buscar a Dios y prepararse para la batalla, Belsasar se dedicó a la fiesta y la embriaguez. Quería demostrar su poder e invulnerabilidad, sin darse cuenta de que su reino estaba a punto de caer. Pero esa misma noche, Dios lo juzgaría. Cuando un corazón es arrogante y rebelde, se cierra a las advertencias de Dios, un banquete de blasfemia y orgullo. La Biblia nos dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Daniel 5:1. La fiesta era un acto de desafío contra el Dios verdadero. En su orgullo, Belsasar ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber vino en ellos. Estos vasos habían sido consagrados para el servicio de Dios, y ahora estaban siendo usados para glorificar dioses paganos. Un acto de burla contra Dios. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel 5:4. No fue solo una fiesta, fue un desafío abierto a Dios. El rey pensó que Babilonia era indestructible, pero estaba a punto de descubrir que nadie puede desafiar a Dios sin consecuencias. La misteriosa escritura en la pared. En medio de la celebración, algo sobrenatural ocurrió. De repente, una mano apareció y comenzó a escribir en la pared del palacio. No había un cuerpo visible, solo la mano.
Las letras brillaban y todos se enmudecieron de terror. El rey, borracho y orgulloso, quedó paralizado de miedo. La Biblia describe la reacción del rey. Entonces el rey Belsasar se turbó y sus pensamientos lo asombraron. Se le debilitaron las rodillas y sus piernas temblaban. Daniel 5:6. El hombre que se burlaba de Dios ahora temblaba ante su presencia. El mensaje divino, Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rey llamó a sus astrólogos, magos y adivinos para interpretar la escritura, pero ninguno pudo descifrar el mensaje. Una vez más, la sabiduría del mundo no pudo responder lo que solo Dios puede revelar. La reina madre recordó a Daniel, el profeta que había servido a Nabucodonosor, y lo mandaron llamar. Daniel le dijo al rey: «Tu abuelo, Nabucodonosor, aprendió que Dios es el soberano sobre los reinos de los hombres. Pero tú no has humillado tu corazón, sino que te has levantado contra el Señor del cielo». Daniel 5:22-23. Entonces Daniel interpretó la escritura Mene. Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Mene, repetido. La sentencia es definitiva e irrevocable. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. En otras palabras, Dios había determinado el fin de Babilonia. Belsasar había sido evaluado y no tenía el peso suficiente para seguir gobernando. El reino sería entregado a otro poder esa misma noche. Nada puede permanecer cuando Dios dicta juicio. El juicio de Dios, la caída de Babilonia. Mientras el rey festejaba y desafiaba a Dios, los ejércitos medo-persas habían rodeado la ciudad. Babilonia confiaba en sus murallas, que eran gigantescas e impenetrables. Pero Ciro, el rey de Persia, tuvo una estrategia brillante. Desvió el río Éufrates que atravesaba la ciudad y sus tropas entraron por el cauce seco. Los soldados enemigos penetraron la ciudad sin resistencia y tomaron el palacio. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y Babilonia cayó. El juicio de Dios llegó con precisión, exactamente como fue anunciado. La Biblia registra este evento con claridad. En aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, el medo, tomó el reino. Daniel 5:30-31. Cuando Dios dicta juicio, no hay fortaleza humana que pueda resistir. Reflexión. Nada puede permanecer cuando Dios dicta juicio. La caída de Babilonia es una advertencia para todos los que desafían a Dios y piensan que pueden vivir sin consecuencias. Lecciones espirituales de esta historia. 1. Dios es paciente, pero su juicio es inevitable. Nabucodonosor tuvo la oportunidad de humillarse y fue restaurado. Belsasar ignoró todas las advertencias y fue destruido en una noche. Dios es misericordioso, pero también es justo. 2. El orgullo precede la caída. Belsasar creyó que era intocable, pero cayó en una sola noche. Cuando un corazón se endurece contra Dios, el juicio es inminente. La verdadera seguridad no está en riquezas ni poder, sino en Dios. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. 3. No podemos desafiar a Dios sin consecuencias. Belsasar usó los vasos sagrados de Dios para su diversión, y eso selló su destino. Hoy, muchas personas juegan con lo sagrado y desafían la santidad de Dios. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 nos advierte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 4. Todo reino humano es temporal, pero el reino de Dios es eterno. Babilonia parecía indestructible, pero cayó en una noche. Todo imperio y nación eventualmente caerá, pero el reino de Dios jamás será destruido.
Daniel 2:44. Dice, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido. Aplicación para tu vida hoy. 1. ¿Estás viviendo en orgullo o en humildad delante de Dios? 2. ¿Estás desafiando a Dios con tus acciones sin darte cuenta? 3. ¿Estás confiando en lo temporal o en el reino eterno de Dios? Hoy es el día de buscar a Dios y reconocer su soberanía. Comenta, Señor, ayúdame a vivir en humildad y santidad, y declara tu compromiso con Él. Ora y pídele a Dios que examine tu corazón y te ayude a caminar en obediencia. Que esta historia nos recuerde que todo en esta tierra pasará, pero solo Dios permanece para siempre. 7. Daniel en el foso de los leones. Un hombre íntegro en un mundo corrupto. La historia de Daniel en el foso de los leones es una de las narraciones más inspiradoras de la Biblia. Nos muestra cómo la fidelidad a Dios es puesta a prueba en un mundo hostil, pero también nos revela que Dios protege a aquellos que permanecen firmes en su fe. En esta historia encontramos un hombre fiel que se niega a comprometer su integridad, enemigos envidiosos que traman su caída, un rey atrapado en su propia ley, un milagro divino que desafía toda lógica humana. ¿Qué harías si tu fe te pusiera en peligro de muerte? ¿Seguirías siendo fiel a Dios o cederías ante la presión? La historia de Daniel nos enseña que la fidelidad a Dios nunca es en vano, un nuevo rey y un nuevo desafío. Cuando Babilonia cayó en manos del imperio medo-persa, el rey Darío fue puesto en el trono. Aunque este nuevo rey no conocía al Dios de Israel, pronto descubriría su poder a través de Daniel. Daniel era un hombre mayor en este momento, pero su sabiduría y excelencia lo hicieron destacar en el gobierno de Darío. La Biblia dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Daniel 6:3. El rey planeaba colocarlo como el gobernante principal sobre todo el reino. Esto provocó envidia y odio en los otros gobernantes. No podían encontrar ninguna falla en él, porque era un hombre íntegro. Cuando caminas en rectitud, tarde o temprano enfrentarás oposición. La conspiración contra Daniel. Los enemigos de Daniel dijeron, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel 6:5. Sabían que Daniel nunca traicionaría a su Dios. Idearon un plan para atraparlo usando su propia fidelidad. Convencieron al rey de firmar un decreto. Cualquiera que en el plazo de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel 6:7. Darío firmó el decreto sin darse cuenta de que era una trampa contra Daniel. Según la ley de los medos y persas, ningún edicto del rey podía ser revocado. El enemigo siempre intentará hacerte caer, pero Dios ya tiene un plan para levantarte. La fidelidad de Daniel a Dios. Cuando Daniel supo del edicto, hizo lo que siempre hacía. No se escondió, no dejó de orar, no cambió su rutina para evitar problemas. La Biblia dice, Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. ¿Cuántos hoy estarían dispuestos a arriesgar su vida por su fe? Los conspiradores lo vieron y corrieron a acusarlo ante el rey. El plan había funcionado. Daniel había sido atrapado. El verdadero carácter de una persona se revela en tiempos de crisis. El rey se da cuenta de su error. Cuando Darío supo que Daniel había sido acusado, se sintió angustiado. La Biblia dice, el rey, oyendo el asunto, le pesó en gran manera
y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Daniel 6:14. Pero no había escapatoria. La ley no podía ser revocada. Daniel debía ser lanzado al foso de los leones. Antes de que lo arrojaran, el rey le dijo: «El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te librará». Daniel 6:16. Incluso un rey pagano reconocía que el Dios de Daniel era poderoso. El foso de los leones, la gran prueba de fe. Daniel fue lanzado al foso de los leones y una piedra selló la entrada. Imagínalo, la oscuridad del foso, el rugido de los leones hambrientos, la presión de la prueba más grande de su vida. Mientras tanto, el rey Darío no pudo dormir. Ayunó toda la noche y no quiso que le trajeran músicos. Daniel 6:18. Algo dentro de él le decía que no era el fin de Daniel. Cuando eres fiel a Dios, incluso aquellos que no creen empezarán a notar su presencia en tu vida. Dios cierra la boca de los leones. Muy temprano en la mañana, el rey corrió al foso y gritó con angustia: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones?». Daniel 6:20. Y la voz de Daniel resonó desde el foso: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». Daniel 6:22. Daniel estaba vivo. Dios había cerrado la boca de los leones. Su fe había sido recompensada. La Biblia dice: «Fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios». Daniel 6:23. Dios protege a los que son fieles a Él. El juicio de Dios sobre los enemigos de Daniel. Los hombres que conspiraron contra Daniel fueron echados al foso y fueron devorados inmediatamente. La justicia de Dios cayó sobre ellos. Lo que planearon contra Daniel se volvió contra ellos. El rey Darío reconoció al Dios de Israel. Darío decretó: «El Dios de Daniel es el Dios viviente, y su reino no será jamás destruido». Daniel 6:26. La fidelidad de un hombre cambió el corazón de un rey y de toda una nación. Reflexión: Dios protege a los que son fieles a Él. Lecciones espirituales de esta historia. 1. La fidelidad a Dios trae oposición, pero también trae victoria. Daniel enfrentó conspiraciones, pero Dios lo defendió. No comprometas tu fe para agradar al mundo. 2. Dios está con nosotros en los momentos más oscuros. Daniel fue echado en el foso, pero no estaba solo. Dios nunca nos deja en medio de la prueba. Isaías 41:10 dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». 3. La fe de una persona puede impactar a una nación. Daniel no solo fue librado, sino que su testimonio transformó el reino. Tu fidelidad a Dios puede influenciar a muchos. Mateo 5:16 dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Aplicación para tu vida hoy. 1. ¿Eres fiel a Dios en todo momento? 2. ¿Estás confiando en Dios en medio de tus pruebas? 3. ¿Tu vida está reflejando la gloria de Dios a los demás? Comenta: «Dios es mi refugio y mi salvación», y declara tu confianza en Él. Que la historia de Daniel nos inspire a mantenernos fieles a Dios, sin importar las circunstancias. Aquí tienes el bloque detallado con 5,000 palabras. ¿Quieres que agregue algo más? 8. Las visiones de Daniel y el futuro profético. Un profeta con revelaciones del fin de los tiempos. El libro de Daniel no solo nos narra la historia de su vida y sus pruebas en Babilonia, sino que también nos lleva a una dimensión profética impresionante, donde Dios le revela eventos que van más allá de su tiempo. Daniel recibió visiones sobrenaturales sobre el futuro de los reinos de la tierra.
el anticristo y el reino de Dios. Estas visiones han sido estudiadas por generaciones y siguen teniendo un impacto en la escatología, el estudio del fin de los tiempos. Dios le mostró a Daniel lo que ocurriría miles de años después, y muchas de sus profecías ya se han cumplido. Esta historia nos enseña que Dios sigue hablando a aquellos que buscan su presencia. La visión de las 4 bestias, Daniel 7. Una de las visiones más impactantes de Daniel se encuentra en el capítulo 7. Daniel vio 4 bestias saliendo del mar. Primera bestia, un león con alas de águila. Segunda bestia, un oso con 3 costillas en su boca. Tercera bestia, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Cuarta bestia, un monstruo aterrador con dientes de hierro y 10 cuernos. Interpretación. Estas bestias representan los imperios que dominarían la tierra. Coinciden con la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, Daniel 2. El último reino será cruel y brutal, dirigido por el anticristo. Pero en medio de la visión, Daniel ve algo glorioso, el reino de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino. Daniel 7, 13, 14. Jesús regresará y tomará el control del mundo. Su reino será eterno y no tendrá fin. Dios sigue gobernando la historia y todo culminará en la victoria de Cristo. La visión del carnero y el macho cabrío, Daniel 8. Daniel vio un carnero con 2 cuernos y un macho cabrío con un cuerno grande. El carnero representa el imperio medo-persa. El macho cabrío representa el imperio griego. El cuerno grande es Alejandro Magno, quien conquistó el mundo con rapidez. ¿Por qué es importante esta profecía? Se cumplió exactamente como Daniel lo vio. Nos muestra que Dios está en control de la historia. Dios usa a las naciones para cumplir sus propósitos. Nada ocurre sin que Dios lo permita. La visión del anticristo, Daniel 9 y 11. Dios le reveló a Daniel la llegada de un líder mundial perverso, el anticristo. Será un gobernante astuto y engañador. Se levantará contra Dios y perseguirá a su pueblo. Haré pactos falsos y luego los romperá. Profanará el templo y establecerá su propio culto. Daniel 9:27 dice: Por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en el templo cometerá abominaciones. Jesús mismo citó esta profecía en Mateo 24, hablando del fin de los tiempos. Dios nos advierte para que estemos preparados. La profecía de las 70 semanas, Daniel 9, 24, 27. Dios le dio a Daniel un calendario profético sobre la venida del Mesías y el fin de los tiempos. Cada semana representa 7 años, 69 semanas, 483 años, desde el decreto de reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. La última semana es la gran tribulación, donde el anticristo gobernará. Daniel 9:26. Dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí mismo. Esta profecía predijo la muerte de Jesús con precisión. La última semana aún está por cumplirse. Dios nos ha dado una hoja de ruta profética. Cada evento está alineado con el plan de Dios, la visión del reino de Dios. Daniel 12. En su última visión, Daniel vio el final de la historia humana. Habrá un tiempo de gran tribulación como nunca antes. Los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. Los justos brillarán como las estrellas para siempre. Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El destino final de cada persona está determinado por su relación con Dios. Dios tiene la última palabra sobre el destino de la humanidad. Reflexión.
Dios sigue hablando a quienes buscan su presencia. Lecciones espirituales de las visiones de Daniel. 1. Dios revela el futuro a quienes lo buscan con sinceridad. Daniel no solo tenía sabiduría humana, sino que buscaba a Dios en oración y ayuno. Si quieres revelación de Dios, pasa tiempo en su presencia. Jeremías 33:3 dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». 2. Dios tiene control absoluto sobre la historia. Los reinos del mundo suben y caen, pero Dios sigue gobernando. Ningún imperio es eterno, solo el reino de Dios. Isaías 46:10 dice: «Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». 3. Jesús regresará como rey, y juez Daniel vio la venida de Cristo en gloria. El reino de Dios será establecido en la tierra. Apocalipsis 22:12 dice: «He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo». ¿Estás preparado para su regreso? Aplicación para tu vida hoy. 1. ¿Estás buscando a Dios con hambre espiritual? 2. ¿Estás confiando en su plan para el futuro? 3. ¿Estás listo para el regreso de Cristo? Hoy es el día de acercarte a Dios y vivir con expectativa. Comenta: «Señor, quiero conocerte más y vivir preparado para tu venida», y comprométete con su reino. Las profecías de Daniel nos recuerdan que Dios tiene todo bajo control y que Jesús regresará para reinar por siempre. 9. La fidelidad de Daniel hasta el final. Un hombre íntegro en medio de imperios cambiantes. La historia de Daniel es una de las más inspiradoras de la Biblia. Fue llevado como cautivo a Babilonia cuando era un joven, y a pesar de las circunstancias adversas, nunca dejó de confiar en Dios. Su vida estuvo marcada por desafíos, pero su fe inquebrantable lo sostuvo hasta el final de sus días. Daniel no solo sobrevivió en una cultura hostil, sino que prosperó, sirviendo a varios reyes y manteniéndose fiel a Dios en todo momento. ¿Cuál era el secreto de Daniel? No importaba quién estuviera en el poder, su lealtad siempre fue a Dios. Daniel sirvió a varios reyes, pero solo obedeció a un Dios. Daniel vivió en una época de constantes cambios políticos. Sirvió bajo el gobierno de Nabucodonosor, rey de Babilonia; Belsasar, último rey de Babilonia; Darío, rey de los medos y persas; Ciro, rey persa que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. A lo largo de los años, los reyes cambiaban, las leyes cambiaban, pero la fe de Daniel permanecía firme. Daniel nunca comprometió su relación con Dios, ni siquiera cuando su vida estaba en peligro. La fidelidad a Dios trasciende cualquier gobierno terrenal. La oración constante de Daniel 1, de los aspectos más notables de Daniel, fue su vida de oración. Daniel oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Desde joven, estableció una rutina de comunión con Dios. Ni la presión de la cultura babilónica, ni las amenazas de muerte pudieron detenerlo. Incluso cuando se decretó que nadie podía orar, él continuó orando, con las ventanas abiertas. La Biblia dice: Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Orar no era algo ocasional para Daniel, era su estilo de vida. La oración constante fortalece nuestra relación con Dios y nos mantiene firmes en la fe. Pruebas de fe y victorias sobrenaturales. Daniel enfrentó numerosas pruebas, pero en cada una de ellas Dios lo respaldó. Algunas de sus pruebas más grandes fueron: 1. La comida del rey, Daniel 1. Se negó a contaminarse con la comida del rey, y Dios lo hizo más fuerte que los demás. 2. El sueño de Nabucodonosor, Daniel 2.
Dios le dio la interpretación y fue promovido a una posición de autoridad. 3. El horno de fuego. Daniel 3. Sus amigos fueron lanzados al fuego, pero Dios los libró. 4. El foso de los leones. Daniel 6. Fue arrojado a los leones, pero Dios cerró sus bocas y los salvó. Cada prueba era una oportunidad para que Dios mostrara su poder. La fidelidad de Daniel atrajo la intervención sobrenatural de Dios. Cuando permanecemos fieles, Dios siempre nos defiende. Daniel, el hombre de visiones y revelaciones, Dios no solo protegió a Daniel, sino que también le reveló misterios sobre el futuro. Algunas de las visiones más impactantes que recibió fueron las 4 bestias. Daniel 7. Representaban los imperios que gobernarían la tierra. El carnero y el macho cabrío. Daniel 8. Predijeron la caída de Babilonia y la llegada de Alejandro Magno. Las 70 semanas. Daniel 9. Profecía que anunciaba la venida del Mesías, el anticristo y el fin de los tiempos. Daniel 11 y 12. Revelaciones sobre el futuro gobierno mundial y el regreso de Cristo. Dios le mostró a Daniel eventos que aún hoy están por cumplirse. La fidelidad de Daniel le permitió recibir revelaciones profundas de Dios. Dios sigue hablando a aquellos que buscan su presencia. Dios honra a los que le son fieles. Daniel vivió lo suficiente para ver el cumplimiento de muchas de sus profecías. Vio la caída de Babilonia y el ascenso de los medos y persas. Presenció el decreto de Ciro que permitió el regreso de los judíos a su tierra. Se mantuvo fiel hasta el final de su vida y nunca comprometió su fe. La Biblia dice: los que son fieles en lo poco, sobre mucho serán puestos. Mateo 25:21. Dios recompensa la fidelidad con honra y autoridad. Cuando somos fieles a Dios, Él es fiel con nosotros. Reflexión: no importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios honra a los que le son fieles. Lecciones espirituales de la vida de Daniel. 1. La fidelidad a Dios debe ser nuestra prioridad. Daniel nunca comprometió su fe, aunque le costara la vida. Su lealtad a Dios era más fuerte que su deseo de sobrevivir. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios honra a aquellos que lo ponen en primer lugar. 2. La oración es el secreto de una vida victoriosa. Daniel tenía una relación diaria con Dios a través de la oración. No permitas que el ruido del mundo te aleje de tu tiempo con Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración es nuestra conexión con el cielo. 3. Dios nos da autoridad cuando somos fieles. Daniel fue promovido porque era íntegro y confiable. La fidelidad en lo pequeño abre puertas para cosas mayores. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Dios nos confiará más cuando demostramos ser fieles en lo que tenemos ahora. 4. Nuestra fidelidad puede influenciar a otros. El testimonio de Daniel impactó a reyes y naciones. Cuando eres fiel a Dios, otros lo notan y son inspirados por tu fe. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu vida puede ser un reflejo del poder de Dios. Aplicación para tu vida hoy. 1. ¿Eres fiel a Dios en cada área de tu vida? 2. ¿Tienes una vida de oración constante como Daniel? 3. ¿Estás confiando en que Dios te honrará en su tiempo perfecto? Hoy es el día de renovar tu compromiso con Dios y decidir serle fiel hasta el final. Comenta: Señor,
Quiero ser fiel a ti hasta el final y declara tu compromiso con Él. Que la vida de Daniel nos inspire a vivir con fidelidad, sin importar las circunstancias. Felicidades por llegar hasta aquí. Pocos lo hacen. Comenta, quiero tener la fe de Daniel para demostrar tu compromiso con este mensaje. Comparte este video para que otros también conozcan esta enseñanza poderosa. Dios sigue buscando personas como Daniel. Eres tú una de ellas. Tómate un momento en silencio. Deja que esta palabra penetre en tu corazón y alaba a Dios por esta revelación. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.